Hola, qué alegría poderlos saludar. Estamos en Teleantioquia y en directo, como nos gusta, para poder participar. Esto es Su Médico en Casa. Gracias por estar con nosotros todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del cuerpo físico. Ya lo hemos dicho varias veces, tenemos 3 cuerpos que funcionan todos para uno y uno para todos. El cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. El cuerpo físico tiene varios sentidos, entre ellos el de la visión. Hay que cuidarla porque son muchas las cosas bellas de la creación que podemos nosotros disfrutar con el sentido de la vista, de la visión. Vamos a hablar sobre el glaucoma. Es una enfermedad de la que poco sabemos, pero para eso tenemos nuestro médico invitado, el doctor Lucas Aldarriaga, glaucomatólogo, oftalmólogo, glaucomatólogo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Lo invito para que pasemos allí, doctor, y podamos mirar en esta gráfica y aprender con los televidentes cómo está compuesto el ojo y dónde se ubicaría específicamente el glaucoma. Bien, el glaucoma es una enfermedad que vamos a tratar de que la gente entienda lo más fácil posible. Esta es la córnea. Entre la córnea y el iris hay un espacio que está lleno de líquido, que se llama la cámara anterior. Ajá. Posteriormente está el cristalino, que es uno de los lentes que nos permite también ver, y después está la parte posterior, donde está toda la retina, y en el centro está una gran cantidad de gel que se llama el cuerpo vítreo. Y posteriormente está el ojo por dentro es blandito, es como un gel. Sí, yo siempre les explico a mis pacientes que es como una clara, como la clara del huevo. Sí, o como una uva, ¿o no? También, bueno, también puede ser. Es muy blando, tiene unas características para evitar que si uno tiene un golpe, absorba la energía sin como necesidad. que lo amortigüe. Exactamente, es una de las características. Si fuera rígido, un golpe obviamente te hace una ruptura rápida, aunque depende del golpe, pues te lo puede romper igual. Bueno, y entonces, ¿qué sería el glaucoma y cómo lo podríamos localizar? Muy bien, entonces el glaucoma, uno tiene, para entender el glaucoma, el ojo autoproduce líquido, por sí mismo produce líquido. No son lágrimas, no, es otra cosa diferente. Es otra cosa distinta a la lágrima. Esto es interno, las lágrimas van por fuera, esto es interno. Y produce líquido en una porción que se llama el cuerpo ciliar. O sea, en esta partecita azul, él produce... Todo esta parte, todo esto hasta aquí. Solamente en esta parte. Adelante, y aquí. Solamente, aquí y aquí. Arriba y abajo. Eso es en 360 grados. Pues. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí produce líquido, ese líquido viene por esta área y sale a través de la pupila, que está aquí. Llena toda la cámara anterior de ese líquido y por este espacio hay una estructura que se llama la malla trabecular y por ahí drena ese líquido. Bien. Ahora, cuando hay mucha producción o poco drenaje, se empieza a aumentar esa cantidad de líquido dentro del ojo, que es lo que posteriormente va a dañar el nervio óptico, que es lo que se conoce como glaucoma. Pasemos a la mesa, por favor, doctor. Esto se podría relacionar como con una especie como de inflamación del ojo. No. En principio el glaucoma es netamente funcional y una alteración anatómica de cada paciente. Si tú produces mucho líquido, haz de cuenta que tú tienes una bolita de ping-pong. Sí. Y le metes y produce líquido, pero no tienes por dónde botarlo. La presión aumenta también, ¿cierto? El tamaño y la presión del ojo. Claro, por supuesto. ¿Y no se brotan los ojos? Se brotan los ojos en los niños pequeños o en los recién nacidos. Entonces, en los recién nacidos, cuando tienen el ojo muy grande, que clínicamente se llama buftalmos, ahí sí se nota el ojo muy grande. Entonces, cuando el glaucoma empieza desde pequeño, los pacientes van a tener los ojos grandes. Sí. Ahora, si empieza desde tardíamente, no va a haber exactamente ningún síntoma que te lo pueda definir. Bien. A eso iba, doctor, los síntomas. ¿Puede tener uno alguna sensación que le diga, ¿será que tengo glaucoma? Mira, uno de los tipos más frecuentes de glaucoma son los glaucomas de ángulo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que los drenajes funcionan normalmente, pero hay mucha producción de líquido. En ese caso, no hay síntomas. El paciente es totalmente asintomático. Tú tienes la presión interna del ojo alta y no se da cuenta. Y no pierde visión ni nada, ni ve borroso, ni nada. Empieza a perder visión, lo que llamamos el reojo, la visión periférica. A los lados. A los lados. Como los caballos cocheros cuando le ponen así. Exactamente, pero tú no todo el día estás mirando de reojo a ver si ves a alguien o no. No. Entonces, eso es lo que se pierde. Cuando el paciente se da cuenta de que su visión periférica es reducida, ya es porque ya está muy reducida. Bien. ¿Ya? Ese es un tipo de glaucoma que da
es asintomático. Ahora, hay otro tipo y es cuando los desagües o los drenajes del ojo se tapan. ¿Dónde estarían los drenajes aquí en este ojo? Muy bien, los drenajes entonces estarían exactamente... Vamos a verlo con cuál, con la de Freddy. Ahí la vamos a ver, doctora. Así. Ahí. Así. Entonces, si este es el ojo, en la porción anterior, aquí, en ese ángulo, es donde están los drenajes. Sí. Entonces el líquido se produce aquí, pasa a través de la pupila, que es ahí, y después... Pongámoslo aquí, doctor. Exacto, así. Se produce aquí, pasa a través de la pupila, llega aquí y por estos drenajes se drena. Ahora, cuando esos drenajes se bloquean, es cuando está el glaucoma agudo, que ahí sí el paciente consulta por ojo rojo, dolor intenso y pérdida de visión. Sin importar la edad. Sin importar la edad. Es más frecuente en ancianos o en adultos mayores, por decir de alguna manera. Muy bien. ¿Desde el principio se hace evidente, doctor? Sí, desde el principio hay una pérdida. Obviamente cuando hay unos exámenes funcionales, estructurales, anatómicos, que son muy precisos y que nos damos cuenta si hay un daño o una pérdida en ese paciente. Pero sí, se da más cuenta cuando se hacen los estudios, pero no que el paciente de por sí se note, a no ser de que le dé un glaucoma agudo, que siempre consulta. Y si yo estoy mirando a una persona, puedo notar que esa persona, por el estado de sus ojos, el aspecto, que esa persona padece de glaucoma. No, nada. No, es muy difícil. Muy difícil, o sea, no te vas a dar cuenta. Ok, después de mensajes vamos a hablar sobre mitos y realidades en relación con el glaucoma, el tratamiento, la prevención. Tenemos un médico especialista como todos los días para aprender de salud desde el autocuidado en Su Médico en Casa. Volvemos muy rápido. Salud visual en Su Médico en Casa hoy. Doctor, ¿cuánto puede durar, digamos, o cuánto puede demorarse una persona cuando aparece glaucoma en desarrollarse y qué puede pasar con ese ojo? Bueno, es muy buena pregunta. Realmente depende de la gravedad y de la presión ocular que ese paciente tenga. No es lo mismo, la presión ocular oscila entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Es una medida estándar internacional. No es lo mismo que tú tengas la presión en 60 a que tengas la presión en 23. Por decir alguna cosa. Sí. Entonces, obviamente, a mayor presión, mayor daño. Entonces, es distinto. Muy bien. Doctor, mitos y realidades en relación con el glaucoma. ¿Puede afectar la producción de lágrimas? No, en ningún caso afecta la producción. El glaucoma como tal no la afecta. ¿La persona con glaucoma tiene que estar usando permanentemente gotas? Sí, en general las gotas que utilizamos para el glaucoma son gotas que enviamos de por vida, son para toda la vida. Y realmente el no usarlas te va a afectar en el daño de tu nervio óptico, por supuesto. Si tengo glaucoma, ¿el sol me afecta? ¿La exposición al sol? Te va a molestar un poco más, porque obviamente la gente que tiene presiones altas y glaucoma es más sensible, se vuelve más fotosensible por la misma inflamación que genera la presión alta en el ojo. Entonces es probable que te afecte el sol, pero es por tu sensibilidad, no porque el sol empeore el glaucoma. El consumo de sustancias como la marihuana que afectan tanto los ojos podrían desencadenar en un glaucoma o empeorarlo. No, de hecho hay unos estudios que se han realizado en algunas partes del mundo donde incluso hablan que la marihuana reduce la presión ocular. No tanto que la aumente, sino más bien la reduce. Entonces podría ser incluso hasta en un futuro estaríamos hablando de gotas de marihuana, qué sé yo. Pero es al contrario. ¿La persona con glaucoma tiene que usar gafas? Sí, pero más el uso de sus gafas depende del defecto refractivo que tenga cada persona. Miopía, hipermetropía, astigmatismo, pero nada que ver con la presión del ojo. Pero nada que ver con la presión del ojo. La presión del ojo sí va a cambiar tu manera de ver, pero te puedes poner las gafas que quieras y vas a seguir viendo mal. ¿El glaucoma es hereditario? Sí, tiene una alta tasa de herencia, sobre todo en primer grado. Primer grado me refiero a papá, mamá, hermanos. ¿Sí? Es muy relacionado. ¿Puede un oficio desencadenar en glaucoma? No. ¿Una labor, un trabajo permanente donde se haga un uso exagerado de los ojos todo el tiempo? No, en principio no. Lo que sí vemos mucho es que mucha gente se automedica con gotas, por ejemplo los esteroides, que por alguna razón les alivia los síntomas de irritación, y ese esteroide o esa gota sí que le desarrolla glaucoma a futuro. ¿Se presenta por igual en hombres que en mujeres?
se presenta un poco más en mujeres que en ¿Por hombres. qué? No lo sé, es algo estadístico. Es estadística. Pero sí se relaciona de pronto con el tamaño ocular. El tamaño ocular puede ser un poco más reducido en las mujeres. ¿Cuántas personas en el mundo son ciegas a causa del glaucoma? Bueno, el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Y actualmente, según la OMS, hay más de 70 millones de personas en el mundo que padecen glaucoma, y de esos 70 millones de personas que padecen glaucoma, más o menos, más de 26 a 30 millones de personas están ciegas por el glaucoma. Doctor, ¿cómo es el tratamiento del glaucoma para evitar llegar a la ceguera, a la pérdida total de la visión? Bueno, el tratamiento del glaucoma, hay muchos tratamientos. Inicialmente empezamos con gotas, con un colirio. Ese colirio puede contener un medicamento, 2, 3 o hasta 4 medicamentos. Si esos medicamentos no funcionan, tenemos que pasar a una combinación, bien sea medicamentos con láser, y si eso no funciona, pasar a los actos quirúrgicos como tal. Se llaman trabeculectomías, implantes valvulares, endociclofotocoagulaciones, implantes de microcirugías de mix, pero hay varios tipos de cirugías que se pueden hacer. Entonces vamos gotas, láser y la cirugía. Doctor, ¿se puede prevenir el glaucoma? Sí, es totalmente prevenible. De hecho, en las campañas que hacemos en Colombia y en el mundo, hacemos una campaña una vez al año que se llama el Día del Glaucoma. Sí. Y ese día del glaucoma tratamos de incentivar mucho la prevención. La única manera de detectar el glaucoma es consultando a un oftalmólogo, consultando oportunamente al médico que te diagnostique, porque en la casa no te vas a dar cuenta que lo sufres. Doctor, hablando de que es un aumento en la presión del ojo de glaucoma, ¿las personas con hipertensión arterial podrían tener mayor tendencia o predisposición? Bueno, normalmente la hipertensión arterial no induce o altera la producción de líquido dentro del ojo. Entonces, en principio no habría una asociación entre el hipertenso con el glaucoma. Doctor, si yo voy a que me revisen para saber si tengo o no glaucoma, ¿cómo es ese examen? Bueno, el examen es un examen bastante básico, es un examen que en principio se hace primero con la carta de Snellen, o sea, mirando cuál es la calidad y la cantidad visual que tú tienes, y después en una máquina que tenemos que se llama la lámpara de hendidura, vemos y con un aparatito que se llama el tonómetro de Goldman, con eso medimos exactamente la presión ocular. Una vez vemos eso, vemos el nervio óptico, qué características tiene ese nervio óptico, y a raíz de un montón de factores podemos determinar si ese paciente tiene o no tiene glaucoma o sospecha de glaucoma, porque también puede que tu nervio óptico sea un poco ahí medio enfermo, sí, pero que se pueda confundir con un nervio óptico sano, entonces también puede ser sospechoso de glaucoma sin ser un glaucomatoso como tal. Eso lo definimos con una serie de exámenes o unos estudios adicionales para complementar el examen físico. ¿Un golpe, contusión o trauma podría desencadenar la aparición de glaucoma, sí, digamos, en un accidente deportivo o de tránsito? Sí, de hecho sí. Mira, lo que más nos llega a nosotros como especialistas es los golpes por paintball. ¿Verdad? Aquellas personas que juegan paintball, recibimos muchos golpes. Recordemos para nuestros televidentes que el paintball es un juego como a la guerra, dos bandos donde se dispara con unas balas que son unas bolas de caucho o plástico llenas de tinta. Llenas de tinta. ¿Verdad? Pero si eso pega en un ojo o alrededor del ojo, podría desencadenar en glaucoma. Podría desencadenarlo porque altera y daña la estructura o la microestructura por donde se drena el líquido. Esa estructura, haz de cuenta que es como un sedazo. Recordemos aquí, doctor, dónde es esa microestructura, donde se drena el líquido. Se drena por esta parte específicamente, por ese angulito entre lo negro y lo blanco. Ahí hay una estructura, es como una mallita. Sí, ¿sí? perfecto. Y esa mallita es muy débil. Entonces, si tú recibes un golpe, voy a poner aquí la córnea otra vez. Exacto. Si tú recibes un golpe directo acá, puedes destruir toda esta malla, la destruyes, la desinsertas de su posición y la estructura por donde se drenaba ya no va a existir. Ajá. Doctor, la niña o la pupila es lo que se abre y se cierra. Así es. ¿Cierto? ¿Esa dónde está ahí? Detrás de ese detrás de este. Yo te voy a poner el ojo así, entonces vemos la córnea que es esta, voy a quitar la córnea, aquí encontramos el iris y en la mitad está la pupila. La córnea uno la puede donar. Algunas personas pueden recibir la córnea de un cadáver. Así es. Esta córnea se quita en cadáveres, pacientes jóvenes, por traumas o lo que sea,
y se extrae y se le implanta a pacientes que realmente la necesitan para trasplantes de corte, se llama queratoplastias. Doctor, cuando una persona llega a la evolución del glaucoma y empieza a perder poco a poco la visión periférica, la de los lados se va estrechando como su visión, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puede detenerse ese proceso o ya es irreversible? Es una muy buena pregunta, Héctor. Realmente eso es lo que vemos todos los días. Lastimosamente, cuando ya el paciente tiene una pérdida de su campo visual y es una pérdida muy reducida, ya no podemos volver a devolverle esa amplitud de campo, ya es imposible hacerlo, porque se dañó el nervio óptico, la fibra la fibra del nervio que emitía esas imágenes al cerebro ya no existe. Ahora, lo que sí hacemos es evitar que se siga cerrando ese espacio. En pacientes que no se controlan adecuadamente, se va cerrando y se cierra y quedan viendo como a través de un pitillo, como un tubito. Sí, un agujerito. Un agujerito, entonces ven, es de frente, por eso van caminando y se van tropezando con lo que encuentren. Ajá. O si hay alguien que aquí al lado no lo ven, tienen que girar la cabeza del todo para poder ver a esa persona. Ajá. Y para esa recuperación de ese campo visual no hay nada para hacer. Por eso insistimos tanto en la prevención, porque si detectamos algo cuando apenas se está iniciando, evitamos que se cierre ese campo. Pero si ya llegan muy tardíamente, ya lo único que podemos hacer es evitar que se siga estrechando el campo. Estoy pensando en nuestros niños, que a veces no los hacemos evaluar, y yo pienso que a tiempo podría detectarse y tomar medidas, ¿cierto?, con nuestros niños. Sí, por supuesto, todo niño tiene que ser evaluado por un oftalmólogo a partir de los 6 meses de edad aproximadamente, ¿sí? O antes, si nota alguna cosa extraña, pero en principio, en general, a partir de los 6, una primera evaluación muy somera, muy amplia, pero ahí nos damos cuenta que existen algunas estructuras afectadas. Bien, vamos a ver la gráfica del señor, de los ojos del señor que vimos antes, para que, doctor, ya para terminar así muy cortico, entendamos la diferencia entre glaucoma y catarata. Una catarata es como una nubecita en el ojo. Okay. Bueno, muy bien. La catarata realmente, este es el... Ahí, mira aquí, doctor, el monitor. Bien. La catarata es lo que vemos a través de la pupila. Sabemos la pupila, que es la apertura que está en el iris, y en la parte de atrás está esa estructura como blanca. Eso debería ser transparente. Y si tú lo ves en esta estructura, aquí es esto, es simplemente que miremos aquí, aquí. Esta estructura de aquí, este es el cristalino. Cuando cambia de color y se pone de este color, eso es catarata. Hizo magia, doctor. Muy bien. Eso es la catarata. Eso es catarata, es simplemente el cambio de color de este cristalino. De eso vamos a hablar en 15 días. Pues, así es. ¿Cierto? Así más o menos. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Héctor, no, aprendimos mucho. Gracias por compartir su experiencia y su conocimiento con tanto cariño con nuestros televidentes y con nosotros. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes a las 6 de la tarde y en directo, como nos gusta, a través de Teleantioquia TV en grande. Gracias por abrir las puertas a su médico en casa. Feliz tarde, un abrazo.